¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que estén con nosotros este martes de Enfoques, que tenemos un entrevistado fabuloso. Ya van a ver de quién se trata en un ratito más. Y mientras, una gran cantidad de información. ¿Cómo estás, Rafael García Villegas? ¿Qué tal, Laura Barrera, amigos del auditorio? Un placer saludarte a ti y a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y nos vamos directo, Laura, si bien te parece, con la información. Seguimos conociendo a los ganadores de esta convocatoria nacional, Un Día en Casa de Canal 22. Hoy es el turno de Miguel Ángel Fernández, ganador del tercer lugar por el cortometraje Compañía. Te estoy preguntando que qué hago, que me digas qué hago. Tiene que haber forma de solucionar esto, ¿no? Que me da igual la gente, que ahora se trata de mí. No me estás ayudando, no me estás ayudando. Compañía es un corto que cuenta la historia de una manera muy rápida de una chica que está en cuarentena y la vemos teniendo una discusión por teléfono. No sabemos muy bien de qué es, pero la conversación se está poniendo bastante agitada, bastante intensa. Y al final descubrimos que en realidad la conversación y esta discusión la está teniendo con la compañía, con su proveedor de internet. Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza? O sea, te llamo. Es la única vez que llamo por algo así. Me estás diciendo que no hay nada para arreglarlo. Pues creo que ahora estamos mucho más conectados a las redes sociales para sentirnos acompañados. Estamos consumiendo streaming, películas, de todo. Y en el momento en el que a esta chica se le va el internet, pues bueno, explota. Entonces creo que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar, porque no sabemos estar solos y creo que deberíamos de saber un poquito más estar con nosotros mismos y no estar siempre conectados a las redes sociales, que en realidad no son, para mí es no estar conectados, para mí estamos completamente desconectados. Es que no quiero tus disculpas. Bueno, pues si no vas a hacer nada, te voy a denunciar en redes para que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí y a ver qué haces entonces. Fue interesante porque es como regresar otra vez a los inicios en los que cuando tú estás queriendo hacer cine, queriendo hacer un corto o algo, cuando empiezas, pues lo haces con lo que tienes, ¿no? Con tus amigos, con la cámara que tengas a la mano, con los recursos, y fue un poco regresar a eso. Y la segunda es como seguir ejercitando el músculo creativo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes y que ahí están, ¿no? Es una invitación para que también la gente no solamente los vea, sino que también se anime y se motive que todo esto se pueda hacer realmente con muy pocos recursos, y que pueden salir cosas bastante interesantes y te la pasas bien además. Que no quiero tu dinero, que no quiero... Ay, ya está. Perdona, ya está. Bueno, ya vieron qué diversidad, qué creatividad de estos participantes. Vamos a platicar del GREC Festival de Barcelona, que acaba de reconocer al Museo Universitario del Chopo por ser un espacio que presenta e impulsa prácticas inspiradoras en el ámbito de las artes vivas de Iberoamérica. José Luis Paredes Pacho, quien es el director del Museo Universitario del Chopo, nos platica acerca de las labores de difusión que desempeñan como centro cultural. Vamos a ver. Por su labor en la generación de prácticas inspiradoras que han logrado generar saberes significativos para el sector, el Festival GREC de Barcelona reconoció el Museo Universitario del Chopo. El museo fue reconocido de entre más de 500 propuestas de diversas instituciones y espacios culturales en Iberoamérica, y para el cual se destacó su labor transinstitucional, transversal y transdisciplinaria. En realidad funciona como un centro cultural en el sentido de que la parte de artes escénicas tiene la misma importancia que la parte expositiva de las exposiciones. Esto lo digo como una forma de explicar lo que somos. Sin embargo, para nosotros seguimos siendo un museo donde justamente la relación con las disciplinas englobadas en lo que hoy llamamos artes vivas, antes llamadas artes escénicas, tienen un diálogo y una interacción constante. Una de las vocaciones del Museo Universitario del Chopo ha sido su carácter social, de integración directa con comunidades de artistas y barrios aledaños. Además, esta relación con el barrio a partir de comunidades barriales o también comunidades no adscritas a un barrio, sino simbólicas, que podrían ser las subculturas, el movimiento punk podría ser un ejemplo, o los distintos géneros rockeros con el experimento del Tianguis Cultural del Chopo, que se inaugura en 1980.
ser un conector también, ¿no? entre los distintos espacios de práctica de artes vivas en Iberoamérica, un distribuidor y creador de conocimiento, y toda una serie de características que justamente son las que participamos nosotros de ellas, y creación de comunidades o fortalecimiento de comunidades. El mapeo, realizado en más de 20 países en torno a las prácticas que han alcanzado procesos y experiencias positivas en el campo de las artes vivas, busca también visibilizarlas y reforzar la sinergia entre todas estas instituciones, lo que resulta particularmente importante en un momento en el que éstas enfrentan el embate de la pandemia. La pandemia lo que viene a hacer es meter o introducir una variable más en estos contextos críticos que deben de ser reflexionados en términos de a partir de un pensamiento crítico y colectivo. Y desde luego es una variable muy grave porque pone en cuestión justamente el sentido de las artes vivas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades a todos los que forman parte de este gran equipo allá en el Chopo. Un abrazo de verdad entrañable desde aquí. Y también muchas felicidades a otro espacio consagrado a las artes vivas, el Centro Cultural del Bosque, que cumple 58 años de llevar lo mejor de las artes escénicas al mundo. Originalmente concebido para la exhibición ecuestre, dados los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, el terreno ubicado detrás del actual Auditorio Nacional fue finalmente destinado a la Unidad Artística y Cultural del Bosque, hoy conocido como Centro Cultural del Bosque, y el cual, en julio de 2020, cumple 58 años de su inauguración. Desde entonces, el centro se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para las artes de la danza y el teatro. Bueno, para el teatro en México significa muchísimo, 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 porque la mayoría de actores, directores notables y reconocidos de este país han pasado por ahí. Es un lugar que siempre está ocupado, que tiene gran demanda, que se utiliza muchísimo, y es un lugar, digamos, que en el que no sé si me gusta usar la palabra consagrar, pero donde si uno se presenta en ese lugar, ya tiene un reconocimiento como profesional de las artes escénicas. Los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González de Sordo fueron los encargados del diseño del espacio a inicios de la década de los 60. El complejo fue creciendo a la par de otros recintos culturales dentro del Corredor Cultural de Paseo de la Reforma en Chapultepec, y es hoy, dada su historia y características, un espacio de confluencia social y cultural. Son estos lugares donde las clases sociales confluyen, y a mí eso me parece sumamente sano y sumamente importante para nuestra sociedad, que haya sitios accesibles a todos, donde podamos convivir. Es un lugar que por su ubicación garantiza confluencia de públicos de distintos estratos, lo que genera una vitalidad, siento yo, muy sana para nuestra sociedad. El Centro Cultural del Bosque también alberga la Escuela Nacional de Danza Folclórica, salones de ensayo de la Compañía Nacional de Danza y de la Compañía Nacional de Teatro, una librería y oficinas. El particular diseño y diversidad de los espacios teatrales ha permitido el desarrollo de lenguajes escénicos particulares, así como una diversa aproximación a los públicos. Los espacios que ofrece el Centro Cultural del Bosque son de distinto formato. Y eso para las artes escénicas es importante porque cada director que quiere desarrollar un lenguaje específico con una determinada puesta en escena, encuentra aquí espacios variados. Desde el Teatro Julio Castillo, que es un escenario enorme con grandes posibilidades técnicas y aforo para 900 personas, hasta la salita Javier Villaurrutia, que es una sala súper íntima de 100 butacas que produce un acercamiento muy, muy interesante. Remodelado y rebautizado en el año 2000 con el nombre del Centro Cultural del Bosque, el complejo espera recibir un nuevo aire al integrarse al proyecto cultural Chapultepec. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y continuamos con artes escénicas para recordar a José Solé, uno de los grandes referentes del teatro en nuestro país, a 91 años de su natalicio. Su formación tuvo lugar en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y fue egresado de la primera generación de esta institución, a la cual años más tarde también dirigió. A lo largo de su vida fue reconocido con la Medalla de Bellas Artes y otras distinciones internacionales como la Orden de San Jorge o la de los 250 años de la Academia de Artes de Moscú. Este reconocido director de escena falleció en el año 2017, pero está siempre, siempre presente. Ya volvemos. Del ser humano sin la música. No entenderíamos los mexicanos ni nuestra idiosincrasia, nuestro mal de amores. La canción existe desde que el hombre descubrió que aquí tenemos el primer instrumento musical que existe, es la voz humana. La primera manera de comprar música era comprar las partituras. Te he prometido que te de olvidar. La vida es mejor cantando en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. ¿Creen que pasando esta pandemia el mundo será más desinteresado, seremos más humanistas? Esta es la reflexión con la que Alma Guillermo Prieto inaugura la segunda ronda de charlas del High Festival Imaginemos el Mundo después del COVID-19. Con la participación de la periodista, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018, Alma Guillermo Prieto, el Hey Festival estrenó la segunda temporada de videos Imagina el Mundo después del COVID-19. Y me pareció que lo que nos falta es tal vez una visión alegre del futuro. O sea, una utopía, algo con que soñar. La escritora mexicana recuperó el cuento Mujer al borde del tiempo de Marge Piercy para plantear una vida en sociedad que recupere el humanismo y las relaciones desinteresadas. Hoy más que nunca hace falta reflexionar. Y qué mejor que reflexionar con los que piensan, con los que están día a día analizando lo que sucede en nuestro mundo. O sea, que es una mezcla, esa segunda temporada también tendrá una mezcla de economistas, de filósofos, científicos. Estamos todavía preparando la lista, no tenemos todos los nombres, pero esperamos que sean tan interesantes como la primera. A través de las redes sociales del Hey Festival, todos los lunes se transmitirán reflexiones con especialistas que analizan los grandes retos que tiene la sociedad después de la pandemia. La siguiente semana será Nick Stern, este gran economista con un gran interés en el medio ambiente, o sea que es un balance muy, muy especial. Tendremos también temas muy importantes como, por ejemplo, activismo indígena, activismo Yasnaya Aguilar, Elena Aguilar, pues, mexicana. Y luego además también estamos haciendo podcasts, mezclando varias de las reflexiones, buscando puntos en común. Ya tenemos como tres podcasts completos que también vale mucho la pena escuchar porque es un poco ponerlos en conjunto y ver lo que sale de esa mirada compartida. Con toda esta experiencia digital, el Hey Festival prepara su edición 2020. Y bueno, también estamos preparando nuestro festival en Querétaro de forma digital. Yo creo que alrededor del 10 de agosto lanzaremos una programación. Estamos confirmando grandes nombres y también va a ser intentar replicar ese modelo de conversación que hacemos en el Hey Festival, tanto Querétaro como Arequipa, como Perú, como Cartagena de Indias, el modelo digital. Así que nada, aquí todos reinventándonos, intentando conectar pensadores con su público, con lectores. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, y ahora vamos al mundo audiovisual. Ya se anunciaron a las ganadoras del concurso de guiones contra la violencia de género. Nárralo en primera persona del Instituto Mexicano de Cinematografía. Vamos a conocer los trabajos seleccionados. Como un primer paso para no tener miedo, para que se sepa y se entienda lo que está pasando, para detener la violencia de género, que haya justicia para las víctimas y al final para que nunca más ocurra, porque las mujeres sienten en carne propia la violencia que se ejerce sobre ellas por el solo hecho de ser mujer. El Instituto Mexicano de Cinematografía da a conocer los resultados de la primera edición del concurso de guiones contra la violencia de género. Nárralo en primera persona. Nos contaran historias de situaciones que han vivido, de situaciones que les han contado, que han leído o que han visto en algún lado y que fueran contadas desde su propia voz, el que no las contaran desde una voz femenina. Y por eso es que la convocatoria estaba dirigida solo a mujeres o mujeres trans. El que habló por ellas mismas fue el guión y fueron sus historias. Los guiones seleccionados fueron el documental La aventura de ser trans de Frida Blando e Itzel García, la animación Una voz enorme de Sandra Pulido y los guiones de ficción Mi tesoro de Itzel Aico y Alonso Anaya, Combi de Eleonora Figueroa y No hay viuda que no reverdezca de Paula Rodríguez. Fue muy complicado poder llegar a 5 guiones de los 442, pero bueno, había que seleccionar 5 y creo que son 5 variados que representan distintas problemáticas a mujeres de distintas edades, en distintos entornos y pues creo que eso es lo valioso, digamos, de estos 5 proyectos, que son bastante versátiles y además pues viables también de poder ser producidos. La convocatoria a la que respondieron mujeres de 31 estados abrió el pasado marzo en el marco del programa Equitativa de la Secretaría de Cultura. Cada uno de los proyectos seleccionados recibirá un premio de 150,000 pesos. Además, IMCINE trabajará con las ganadoras para que los guiones se conviertan en cortometrajes y puedan ser vistos en los circuitos culturales del país. En el IMCINE nunca habíamos tenido un concurso tan específico, dirigido a una población tan específica, y me parece que esto abre una gran puerta para continuar con este tipo de programas y seguir dando voz no nada más a mujeres, sino a comunidades que han sido ignoradas, ¿no? Que son vulnerables. Y pues nada, invitarlas a que sigan escribiendo, invitarlas a que sigan alzando su voz, ¿no? Para que este gran problema que nos aterroriza y que impacta a una sociedad de manera tan importante cada vez sea más visible. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de esta fuerza que tienen los audiovisuales para ser un vehículo de consignación, para señalar los males que aquejan a la sociedad contemporánea, los queremos invitar para que el próximo jueves a las 9:30 de la noche, por supuesto en Canal 22, nos acompañen a ver esta serie documental que forma parte del programa Contigo en la Distancia. Es La Ruta de la Trata, que se estrena a las 9:30 de la noche el próximo jueves. Ya estaremos platicando con su director y a partir de testimonios de sobrevivientes y especialistas se aborda la trata de personas, fenómeno social y complejo que representa el segundo negocio ilícito más rentable del mundo. Una serie que tiene 8 capítulos y no hay que perderse bajo ninguna circunstancia. Jueves 9:30 de la noche en Canal 22. Y seguimos con más cine porque México estará presente en el Festival de Venecia. Poco a poco las cosas comienzan a retomar su cauce. Hoy se anunciaron los largometrajes que conforman las secciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. Este año 18 películas buscan el preciado León de Oro, máximo galardón de este certamen. Una de ellas es Nuevo Orden, el más reciente largometraje del cineasta mexicano Michel Franco. En 2015 participó como productor de la cinta Desde Allá, del director Lorenzo Vigas, que se convirtió en la gran triunfadora de la noche. Esta es la primera vez que asiste a Venecia con un largometraje como director. La historia es protagonizada por Darío Yazbek, Nayán González, Mónica del Carmen y Diego Boneta. De la trama solo se sabe que ocurre en un futuro cercano en la Ciudad de México. Hay que destacar que prácticamente toda su filmografía se ha presentado y triunfado en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Tuvo un exitoso debut con Daniel y Ana,
que se replicó con Después de Lucía, Chronic y Las hijas de Abril. Paralelamente, también se presentará Selva Trágica, la más reciente película de la directora Yulene Olaizola. El filme compite en la categoría Horizonti, enfocada a mostrar la vanguardia del cine mundial, proyectos que apuestan por estéticas y narrativas más arriesgadas. La trama se sitúa en el año 1920, en lo profundo de la selva maya, y tiene como telón de fondo la leyenda de Xtabay, diosa del suicidio y esposa del dios de la muerte. Yulene Olaizola vuelve a ser mancuerna con Rubén Imaz. Juntos escribieron el guión de esta historia y antes codirigieron el filme Epitafio. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues mucho éxito a los mexicanos participantes allá en el Festival de Venecia. Y seguimos con cine. Es una buena noticia para el cine mexicano porque Samuel Kishi recibe el premio Danny Lerner del Festival de Cine de Burgas en Bulgaria por su película Los Lobos. Es un trabajo que aborda la difícil, la complicada, la triste situación de los niños que tienen la necesidad de migrar a los Estados Unidos. Enhorabuena. Y bueno, Rafa, tenemos otro anuncio por ahí. La recomendación que les hacemos todos los días de quedarse terminando Noticias 22 al debate, en esta ocasión conducido por Gaby Tlaseca, que lleva a la mesa de reflexión temas como el Instituto Nacional Electoral o la infodemia, las redes sociales. No se lo pierdan a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Ya volvemos. José Antonio Cordero nos cuenta todos los detalles detrás del documental Música Ocular. Yo estaba seguro que iba a ser una película silente. José Antonio Cordero, Documenta 22, martes 22 horas. Viajamos a la comunidad de Mihuatlán de Porfirio Díaz, ubicada en la región de la Sierra Sur, para conocer el fandango miahuateco. La Iglesia Católica los prohíbe, contribuye a la creación de una identidad musical nacional. Pues es un baile de enamoramiento, de pareja. Siempre va a haber música y danza, y más en nuestro estado de Oaxaca. Aquí nace nuestra fiesta, Miahuatlán, viernes 17 horas. Sus inicios, su pasión por el arte dramático. Hablar de lo que yo hice, acordarme de cuando era niño, cuando era joven y eso, es un tesoro que está ahí. Conozcamos la trayectoria del actor, bailarín y coreógrafo Farnesio de Bernal, el cine y su relación con Cantinflas. Todos los seres humanos somos parte del alma universal. Perfil Arte presenta La memoria es un músculo, jueves, 18 horas. Bueno, tenemos libros. El creador del sello editorial Gusanos de la Memoria acaba de lanzar un libro que revela el origen de los relatos de la gente piel, un trabajo que preserva gran parte de la memoria indígena de Guerrero. Los Xtarida son seres que caminan con los pasos del venado y cargan un panal de abejas tras su cabello de luciérnagas. Cuando salaron su cuerpo en nombre de un dios ajeno, fueron arrojados a la penumbra, destinados a arrastrarse y comer insectos, a llorar en el viento y a convertirse en nopal para poder sobrevivir. La historia de los Xtarida era utilizada para espantar a los niños, y es que los colonizadores distorsionaron el relato para que la propia gente Mepa tuviera miedo de sí misma, de su pasado, rituales y lengua. En la época prehispánica, al pueblo Mepa se le asoció mucho a los rituales de la piel. Fue como una característica muy particular de esta cultura en la época prehispánica. Y con la llegada, digamos, de la colonia, con los sacerdotes, pues estas prácticas fueron satanizadas. Toda esta gente que hacía estos rituales los empezaron a llamar caníbales, les empezaron a llamar gente desolladora, empezaron a satanizar todas sus prácticas relacionadas a la piel. Y esto generó una narrativa de terror en la memoria oral. La mamá de Uber Matiagua le contaba esta historia, pero de otra manera, en otro sentido, para que no tuviera miedo. Ahora el poeta nos comparte este relato en un libro trilingüe, y es que la intención es llevarlo a los Estados Unidos para que los niños de allá conozcan las historias que se les cuenta a los niños Mepa. ¿Qué significa que nosotros nos asumamos como piel? Significa que
debemos aprender una responsabilidad con el lugar donde vivimos. La enseñanza, digamos, de ser piel significa que nosotros debemos cuidar tanto el territorio, el agua, los cerros, nuestra lengua, nuestra propia vida, porque nosotros somos piel, nuestra propia vida en el lugar donde nosotros vivimos. Yo en este libro, Gente Piel, lo que hago es voltear la mirada. ¿Por qué no contar la historia de otra manera? Y en vez del terror, presentar a estos seres de una manera fantástica, ponerlos que ellos crearon el mundo, que ellos nos dejaron la piel para sentir el mundo, las palabras, los sabores, ¿no? Gente Piel fue publicado por Ícaro Ediciones y Gusanos de la Memoria. Cuenta con las ilustraciones de Salvador Jaramillo y traducción de Elizabeth Sussman Anguamea, y está dedicado a Valentina Calleja, madre de Uber Matiagua, quien con sus relatos le abrió un mundo de posibilidades. Yo podría decir que es un poema cuento, ¿no? Es un solo poema de diferentes partes que narra la historia de estos seres desde que nacen, crean el mundo, hasta la llegada de la colonia. Y cómo al final este ser se convierte en un nopal, ¿no? Se convierte en un nopal y le salen espinas justo para que nadie la vuelva a tocar. Y su sangre se vuelve babosa y al final de cuentas da tunas, ¿no? Da tunas, o sea, florece, pero eso es para recordar lo dulce de la palabra en la garganta que nos dejan los Tarinta. Noticias 22, Alberto Aranda. Y de la palabra nos vamos al sonido para conocer a los 6 músicos beneficiados del programa de residencias artísticas en grupos estables 2020. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dieron a conocer los resultados del programa de residencias artísticas en grupos estables 2020 para el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Después de un periodo de evaluación virtual mediante grabaciones y videoconferencias, fueron seleccionados 6 músicos para integrarse al CEPROMUSIC, así como 12 instrumentistas que continuarán su residencia en esta institución. Las residencias consisten en un espacio de 2 años, prorrogable por 5 emisiones, hasta cumplir un total de 10, en el que las maestras y los maestros seleccionados se dedican a tiempo completo a la investigación, a la difusión, a la interpretación, a la investigación de la música contemporánea. Además de ellos, les vamos a dar la gran bienvenida los otros maestros y maestras que estamos trabajando en el CEPROMUSIC. Es decir, esas residencias actualmente son 12 maestras y maestros los que están trabajando en el CEPROMUSIC, que unidos a esos 6 haremos un ensamble de 18 personas. Cifra, por otra parte, nada desdeñable, ¿no? Los intérpretes seleccionados fueron José Ángel Flores en la especialidad de fagot, Ana Karen Rodríguez en violonchelo, Juan Manuel Flores en violín, Alfredo Fenollosa en corno, Francisco Javier Frausto en trombón y Henry Arévalo en viola, quienes iniciarán sus actividades artísticas y formativas en este centro el 1 de septiembre. Debemos de entender que la música actual, la música que se está haciendo hoy, aquí y ahora, requiere de una serie de retos instrumentales, pero no solo instrumentales, sino además de contacto con los creadores, de relación con las partituras o con los textos que ellos mismos escriban, que demandan un alto grado de especialización. Ese es el motivo fundamental de CEPROMUSIC. Noticias 22, Karen Rivera. Yo creo que esto les va a gustar mucho, les va a llamar la atención en unos días. No se pierdan el concierto en línea de la cantautora Jaramar. Es un acontecimiento en el que vamos a escuchar gran parte de su repertorio musical. Además va a estar acompañada por 2 invitados especiales. Vamos a ver todos los detalles, toda la información. Este 3 de agosto será el cumpleaños de Jaramar, y lo va a celebrar un día antes con un concierto en el que reunirá 15 canciones de su vasto repertorio.
Esta presentación a través de Internet le permitirá llegar a nuevos públicos y no perder el contacto con los que ya la siguen. La música en vivo tiene que existir con esa posibilidad de intercambio. Pero esto, y lo confirmé yo en esas pequeñas transmisiones caseras, ofrece otra cosa. Ofrece la cercanía, esa intimidad, esa posibilidad incluso de conversar con el público, de invitarlos a un espacio no formal que es el de mi casa, ¿no? Que es pues acceder a ese espacio donde yo trabajo todos los días. Para esta presentación, como será a través de Internet, la acompañarán Luis Javier Ochoa y Alex Fernández en la guitarra y violín. Con ellos ha trabajado los arreglos para lograr esa intimidad y atmósfera que la ha caracterizado. Siempre para mí es importantísimo, ya sea con un músico instrumentista o con un grupo grande, ser yo, sonar a mí, que las canciones suenen a mí. Son muchos ingredientes que son para mí importantes. Hay un lenguaje sonoro que, como bien dices, he desarrollado a lo largo de muchos años, que tiene que ver con mi búsqueda permanente de una identidad artística, de un lenguaje mío. Entonces tenían que ser canciones que permitieran al público conocer ese lenguaje, que hablaran de lo que me interesa decir. El repertorio que ha escogido irá de las canciones sefaradís, la lírica antigua, canciones mexicanas y piezas de su autoría. Una novedad que presentará Jaramar en Canciones para Habitar los Sueños, en la interpretación de Los Pájaros Perdidos de Astor Piazzolla, pieza que trabajó especialmente para esta ocasión. Y me fui enamorando cada vez más de la canción, fui haciéndola como mía de distintas maneras, y ahora para el concierto les dije a Luis y a Alex, ¿ustedes conocen Los Pájaros Perdidos de Piazzolla? Sí, claro, ¿qué les parecería? Tratan de hacer una versión, nada que ver con el resto de mi repertorio, nada que ver con lo que yo suelo trabajar, cómo traerla a un espacio que suene a mí y profundizar como en esa parte maravillosa de esa canción que es la emotiva y expresiva y tiene que ver con la noche. Entonces, bueno, allí hemos estado trabajando y esa puede ser una sorpresa. Para presenciar este concierto del 2 de agosto se tienen diferentes posibilidades o paquetes. Se puede adquirir solamente el boleto. Otro incluye una reunión a distancia con ella y 25 personas momentos antes de la presentación. Una más, en donde se adquiere el libro Sueños, y una cuarta opción, en donde va todo incluido. Los detalles están en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que estamos hablando de alimentar el espíritu con diversas sonoridades, ¿qué les parece si ahora exploramos los colores que tiene precisamente la música con el nuevo material discográfico de Cecilia Toussaint? Cecilia Toussaint encontró en su voz la manera de comunicarse con el exterior. Trabaja en su instrumento día con día desde hace más de 5 décadas y lo hace desde diferentes tonalidades. Cromático es el nombre de su más reciente álbum que muestra su manera de disfrutar la música en sus distintos registros. Cromático es un proyecto de 7 temas y la idea un poco de Cromático es mostrar la versatilidad de los gustos musicales de esta cantante que se llama Cecilia Toussaint. Y porque siempre pues me quedo con ganas de hacer R&B, funky, más rock, pesadón, de pronto hasta rap, ¿por qué no? Trap, ¿por qué no? O sea, no sé, como que me gusta tanto la música que se me antojó hacer algo que tuviera diferentes colores sonoros, y de eso se trata Cromático. Hago es el nombre del primer sencillo del álbum que dio a conocer en enero y se trata de una canción con tintes de funk. Hace apenas un mes compartió Venceré, el segundo tema de esta producción en el que proliferan los acústicos.
Para esta propuesta sonora, Toussaint trabajó de la mano de jóvenes como Jorge Chacón, Adrián Guevara y Julián André, su hijo. Con ellos buscó imprimir su personalidad y honestidad que la caracterizan. Todas tienen mucho que ver con quién soy hoy por hoy, en lo que me conmueve, en lo que me mueve, en lo que me inquieta, en las cosas que me gustan. Estoy en un momento de mi vida muy suave, estoy reconociéndome, encontrándome como una mujer que ha luchado toda su vida por un proyecto, agradeciéndome todo lo que he trabajado, reconociéndome mi capacidad de trabajo, de disciplina, de congruencia, y asumiendo que, bueno, este camino que yo tomé, esta decisión que yo tomé de ser autogestiva y de hacer mi trabajo, pues cuesta mucho, pero vale muchísimo la pena porque me permite ser lo más honesta que puedo ser. Cromático se podrá escuchar en las plataformas musicales y en el canal de YouTube de Cecilia Toussaint. Noticias 22, Karen Rivera. A explorar los colores de la música, y antes de la pausa les tenemos otra recomendación, porque como parte del aniversario de la publicación del primer número del periódico Regeneración, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México nos invita al foro virtual Las Mujeres y el Partido Liberal Mexicano a 120 años de regeneración. No se lo pueden perder mañana, 29 de julio, a las 5 de la tarde, a través de las redes que aparecen en este momento en sus pantallas y también en la plataforma digital Contigo en la Distancia. Con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. Me subieron al carro y me taparon la cara y ya no supe. Si no lo haces y si te escapas, tenemos localizada a tu familia. Queríamos ser bailarinas. Prostitución forzada. Son una serie de consecuencias que permiten y que hacen accesible el tema de trata de personas. Un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas. Capítulo de estreno, una coproducción de Canal 22 y Canal 14, jueves 21 a 30 horas. Sus inicios, su pasión por el arte dramático. Hablar de lo que yo hice, acordarme de cuando era niño, cuando era joven y eso, es un tesoro que está ahí. Conozcamos la trayectoria del actor, bailarín y coreógrafo Farnesio de Bernal, el cine y su relación con Cantinflas. Todos los seres humanos somos parte del alma universal. Perfil Arte presenta La memoria es un músculo, jueves, 18 horas. Entre los insumos más importantes que vigila la COFEPRIS se encuentran las vacunas. Todos los lotes que llegan de vacuna pasan a cuarentena a Kayak y hasta que no demuestran su inocuidad y su potencia no pueden ser liberados los lotes. La primera línea de defensa sanitaria. COFEPRIS parte 2. Especiales. Viernes 18 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Los espero en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar con un hombre que lo mismo hace arder a sus compañeros de partido, a la oposición de la llamada Cuarta Transformación o a las benditas o malditas redes sociales. Me refiero al doctor John Ackerman, quien estará con nosotros hoy en la noche para hablar de los nuevos consejeros del INE, de Ricardo Monreal, de Lorenzo Córdoba, de Emilio Lozoya y, por supuesto, de las redes sociales y su quehacer. Los espero en punto de las 9. Soy Gaby Tlaseca, solo por Canal 22. Martes de Enfoques, invitado de superlujo que ha ayudado a consolidar y a crear la memoria que tenemos, el imaginario de grandes personalidades que han transcurrido por este siglo XX y XXI. Octavio Paz en el quicio de una puerta a medio abrir. Julio Cortázar con un puro en la mano. Jorge Luis Borges en un baño público. Pita Amor coronada. Rosario Castellanos clavando la mirada tras unos crisantemos. Sin sus retratos, nuestra imagen de grandes figuras del arte y la literatura de buena parte del siglo XX y lo que va del XXI sería muy distinta.
Rogelio Cuellar, gracias por estar en Noticias 22 para platicar con nosotros un poquito de tu trayectoria, de tus proyectos actuales, uno muy bello en especial, y lo descubrimos tras su cubrebocas, guardando todas las medidas. Nos introducimos hacia su casa y sí es él, ¿verdad? Rogelio, claro que sí. Oye, me asustaste. Dije, no. Admirada y querida. Oye, qué gusto poder platicar contigo con esta cercanía que nos dan las tecnologías. ¿Qué te parece si repasamos un poquito, muy rápidamente, tu trayectoria? Tú te iniciaste muy joven en la fotografía. ¿Cómo llega a tus manos tu primera cámara? Bueno, Laura, gracias a todo el equipo. Soy fan de ustedes, en serio, la mera verdad. Gracias por el espacio, gracias por poder compartir estos primeros 70 años de mi vida. La primera cámara que tuve fue una cámara que me prestaron, una Kodak de cuadrito. A los 17 años, mi primer viaje que iba en la prepa 5, yo quería ser pintor y pedí prestada una cámara y dije, bueno, no voy a ir con un camión lleno de compañeros con mi caballete y a pintar. Pedí prestada una cámara para tomar fotos y después copiarlas. Iba en la prepa 5, trabajaba en un taller de fotomecánica en las tardes y ahí pedí permiso para revelar mi primer rollo. Y literalmente al revelar mi primer rollo se me reveló la fotografía como un lenguaje. Ahí sentí, esto quiero hacer. Rogelio, el retrato es en gran medida tu lenguaje. Ya viste que tenemos aquí compañía, ¿verdad? Pero el retrato puede ser muy intimidante para el fotografiado, como para quien tiene la cámara en sus manos, como una cámara de televisión también lo es. ¿Cómo rompes tú esa tensión entre fotógrafo y fotografiado? Bueno, primero que nada, tengo que saber a quién voy a fotografiar. Si es pintor, ¿qué pinta? Si es escritor, ¿qué ha escrito? Entonces, eso me permite lo que yo llamo un diálogo de silencios. O sea, procuro trabajar con luz natural, sin mover nada. Trabajo con 2, 3 cámaras de diferente formato y simplemente es cómo llegar y saber y recorrer su espacio. Me gustan mucho los espacios de cada quien. Entonces, voy haciendo, por eso posteriormente de que hice foto, estudié cine en el CUEC, 1973-75, para aprender el lenguaje cinematográfico, los encuadres. Entonces, mi proceso de trabajo es ir de plano general muy abierto, ver su pared, su librero, su puerta. Todo mundo pegamos cosas, una frase, una foto, un recorte. Entonces me voy acercando al espíritu de quien voy a fotografiar. Lo que sigue es, pues, decir, no voy a hacer nada. Si es escritor, me interesa mucho su mesa de trabajo. Con Carlos Fuentes tuve el privilegio de fotografiar sus estantes, su escaleta, etc. Con los artistas plásticos es más lúdico, porque voy comenzando, les he dicho, quiero ver desde la tela en blanco o la hoja en blanco, y entonces hay un seguimiento en ese día, que pueden ser 3, 4 horas o más, y mi disciplina es buscarlos cotidianamente, a los 6 meses, al año, y es como continuar una conversación. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Así queda eso. Bueno, una conversación que te ha llevado a tener miles de negativos de gente como la que ya mencionabas, por ejemplo, de Carlos Fuentes, que yo creo que es uno de los personajes, de las figuras que más has fotografiado. Al menos yo tengo en mente una cantidad impresionante de fotos.
Octavio Paz, hay algunas muy conocidas, pero hay muchas. José Emilio Pacheco, desde muy joven, imágenes que la verdad nos remontan a otros tiempos. Jaime Sabines, no sé, Monsiváis, que ahora lo tienes muy presente en tu página, seguramente por su aniversario luctuoso reciente. ¿Cuál es el personaje, la figura que tú crees, o en algunas de las cuales hayas tomado más fotografías? Mira, Laura, ahora tomando en cuenta este confinamiento, hago lo que acabo de hablar con Gustavo Monroy, con Miguel Ángel Alamilla, pintores, y ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos hecho siempre, trabajar mucho en nuestro espacio, en mi caso en mi laboratorio, en mi mesa de luz, revisando negativos, y sí me precio de tener una memoria de los creadores que he podido fotografiar en estos 50 años de trabajo profesional. Sí tengo la conciencia, con el tiempo la tengo mucho más clara, que estoy creando un acervo, una memoria visual de los creadores en México. Entonces, por ejemplo, estaba en el velorio de Rufino Tamayo, y le dije a doña Olga, quiero fotografiar el estudio del maestro Tamayo como lo dejó. Y me dijo, ay hijo, qué latoso eres como siempre. Vente mañana, porque ni creas que voy a hacer museo, ya tiene muchos. Si no vienes mañana, va a ser bodega. Y doña Olga me dejó todo un día fotografiando su mesa de trabajo, su espacio, todo. Igual le dije a Silvia Lemus, ya que falleció Carlos Fuentes, quiero fotografiar su estudio, su máquina de escribir, su escaleta, sus muros, su iconografía de sus escritores admirados. Entonces sí estoy haciendo con una conciencia, una memoria de, hace 2 años un grupo de jóvenes, Juan Carlos Oliver, que encabezaba, digitalizaron 10,000 negativos de 250 escritores. De artes plásticas debo tener 2 o 3 veces más, porque ir a trabajar con Gilberto Aceves Navarro, con Gabriel Macotela, Gustavo Monroy, Arturo Buitrón, Miguel Ángel Alamilla, Lucinda Urrusti, es el gran placer. Es el gran placer y es como hacer un diario fotográfico, Laura. Rogelio, ahora que nos platicas de este proyecto que se llama 250 retratos de la literatura mexicana, que son 250 artistas realmente, pero que son muchísimos otros retratos. Entonces, podemos tener claro que tu acervo está bien organizado, que eso es importantísimo, que has tenido este cuidado y que ahora con Juan Carlos Oliver, con Valeria Vega, con María Luisa Passarge, que también me parece que ha participado en este proyecto, se está conformando esto. No, es fundamental en todos mis proyectos. En todo, ¿verdad? María Luisa está muy cercana y está muy involucrada. Y aparte ella ha hecho algo inusual para mí. Me ha acompañado en muchas de mis sesiones de fotografía que hago con escritores, con pintores. Y ella está haciendo una crónica de Rogelio Cuéllar trabajando. Entonces eso me da mucho pudor, me conmueve y me emociona. Rogelio, bueno, yo pienso en tantos trabajos que has hecho, algunos de los cuales a lo mejor han sido un tanto controvertidos. Por ahí en mente tengo un par de ellos. Por ejemplo, tu libro sobre desnudo masculino. ¿Tú cuáles libros o cuáles proyectos te parecen que han sido más rompedores, que han generado diálogo, que han generado esta controversia? Bueno, este libro de desnudo masculino fue una idea y concepto de María Luisa Passarge. Entonces dijo, yo siempre quiero hacer un libro de desnudo masculino. Sale una convocatoria del FONCA de edición total y dice, no me van a aceptar desnudo masculino. Voy a hacer un libro de ensayo sobre la masculinidad. Y nos convoca a una fotógrafa colega, Maritza López, y a mí, y cada quien tomamos retratos desnudos de
25 personas cada quien. Lo que yo hice fue lo que sé hacer, el retrato. Simplemente les dije, te quiero desnudo. Tenemos a un doctor Jorge Alberto Manrique, a un Luis Argudín, pintor, artista plástico, Arturo Buitrón, Luciano Espano. O sea, lo que hice, que es parte de otro lenguaje que tengo, otra disciplina, que es el desnudo masculino y femenino, que me interesa mucho como paisaje, como fuerza corporal, a diferencia de los retratos. En los retratos me interesa mucho la mirada, en el desnudo no. Y aquí todos mis retratados desnudos masculinos me están mirando, tienen los ojos abiertos y están posando para mí. Es un gran libro, se presentó en la Casa Refugio, y María Luisa, que se ha dedicado con su editora La Cabra Ediciones, su editorial, que edita poesía y ensayo, dice, es la primera vez que vendí 98 libros el día de la presentación. Es un gran libro. Rogelio, pues, de verdad que fue pues un gran proyecto y algo que sorprendió a mucha gente, y qué bueno que se genere diálogo también y que sea un desafío la fotografía, la imagen, y rompa con estereotipos. Ahora estás haciendo un trabajo fabuloso que nos encantaría que nos platicaras un poquito acerca de las carpetas, estas carpetas entrañables, Los Entrañables, que es una edición. Los Entrañables. Muy especial. Platícanos. Este confinamiento me ha permitido, las becas que he tenido del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, de una manera u otra, me ha permitido fotografiar a quien me interesa mucho. Y entonces estoy revisando e imprimiendo 7 carpetas con 7 copias numeradas y firmadas, que los titulé Los Entrañables. La carpeta 1 es Jorge Luis Borges, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Octavio Paz y Francisco Toledo. ¿Por qué Los Entrañables? Porque son de toda la cantidad del universo que he fotografiado, personas que me han significado muchísimo. Carpeta 2, Gabriel García Márquez, Juan García Ponce, Alberto Gironella, Alice Raón, Esther Seligson. Por medio de Esther Seligson pude fotografiar en París por ejemplo, a Émile Michel Cioran. Y hace 3 años tuve el privilegio que el embajador Agustín Gutiérrez Canet en Rumanía me invitó a exponer esas fotografías en la Biblioteca Nacional. Y las tecnologías me permitieron enviar un disco, llegando allá la biblioteca amplificaciones de 1 metro cuadrado. Entonces, la carpeta 3, Inés Arredondo, Julio Cortázar, Carles Fuentes, Vicente Rojo, Juan Rulfo. O sea, son 7 carpetas con 7 fotografías numeradas para museos, para coleccionistas y para salir de esta crisis económica. Hay que reinventarnos. Ya se cerraron las revistas culturales, los suplementos culturales. Entonces estoy trabajando eso a la espera de coleccionistas que tengan esta carpeta. La carpeta 4, Fernando del Paso, Salvador Elizondo, Elena Garro, nuestro querido Jaime Sabines, Rufino Tamayo, carpeta 5, Hugo Gutiérrez Vega, Tito Monterroso, Sergio Pitol, Elena Ponetosca. O sea, son para mí entrañables, y para los coleccionistas muchas de las fotografías ya forman parte de la memoria colectiva, las han visto en revistas, en periódicos. Así es, Rogelio. Pues a mí me parece que van a volar esas carpetas, van a volar, y ahorita que la gente está escuchando esto, me parece que se va a correr la voz de que hay unas joyas de Rogelio Cuéllar. Además, me imagino que con una belleza como haces todos tus trabajos, ya lo estoy viendo aquí,
Y pues es una gran propuesta para esa temporada que estamos viviendo, tener esta joya en nuestro hogar, quienes puedan tenerlo, coleccionistas, museos, espacios culturales. Rogelio, nos tenemos que despedir, tenemos 10 segundos para irnos y te quiero hacer rápidamente 3 preguntas. Sorpresa de respuesta inmediata del cuestionario Proust. A ver, Rogelio, un placer sencillo de la vida. Cocinar y compartir con mis querencias. Algo a lo que le tengas miedo. Al silencio. Muy bien. Al silencio. Y finalmente, Rogelio, ¿tu color preferido? Yo creo que predominan los colores azules. Excelente, Rogelio. Muchísimas gracias por esta conversación tan cálida, tan entrañable. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante, mi querido Rogelio, te abrazo con mucho cariño. Rafael. Siempre es un deleite, no solo ver tus imágenes, sino poder platicar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A todo el equipo, Guadalupe Alonso, Huemansi, todos, mis querencias, mi admiración. Cuidémonos. Va en 2 sentidos, va de ida y vuelta, mi querido Rogelio. Muchas gracias, un abrazo y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Noticias 22. Bienvenidos a Soy Lectora. Yo soy Nadia Jiménez y hoy tengo el enorme placer de viajar con ustedes hasta Barcelona para conversar con Ramón Gener acerca de su libro Si Beethoven pudiera escucharme. Hola, Ramón. Hola, encantado de estar contigo y con todos tus espectadores.